A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a contestar la pregunta: ¿qué es lo único que el hombre se lleva después de la muerte? El hombre se afana por poseer cosas, siempre desea más, compite con los conocidos y la sociedad, ostenta, trata de llevar cosas de marca lo más visible posible, sin darse cuenta que hasta esto es parte de la estrategia de la bestia, parte de la ingeniería social que, que, que se ha establecido desde los últimos 60 años para secuestrar la mente de los humanos y desviarte de tu espíritu, para que te concentres en lo material y no en lo espiritual. Y de paso, pues hacer propaganda de su marca de gratis y aún pagando. Es decir, tú compras la cartera que dice Michael Kors, pagas por ella y después vas por ahí enseñando a todo el mundo el Michael Kors. Es decir, que tú estás haciéndole propaganda de gratis. ¿Ok? Dicha propaganda es pues llevar visible el nombre de la marca, sea un letrero, sea algo que la gente vea que es de una marca cara. ¿Okay? Entonces, el hombre quiere dinero, oro, mansiones, yates, riquezas, ostentar. Su mente está en la búsqueda de eso, se envuelve en una maquinaria de la maquinaria de nunca alcanzar lo que quiere, porque así es como está diseñada, como la bestia lo ha diseñado, hacerte tener varios trabajos para vivir a la altura de ese otro con el que quieres competir, sin darte cuenta que estás haciendo mal uso del tiempo al ocuparte plenamente de los asuntos materiales y dejar de lado los asuntos espirituales para cuando haya tiempo, algún día o un domingo, si acaso, ir a la iglesia, sin saber que el tiempo es el talento. El tiempo es el talento principal. La parábola de los talentos está hablando del tiempo. ¿Okay? El tiempo es el talento que tenemos para buscar la verdad y unificarnos con ella. El no hacerlo te lleva a enfermedades, a conflictos emocionales, a fracasos, a desencantos, a relaciones tóxicas. Todo es temporal. ¿Okay? Morirá un día. Lo único permanente que puede obtener el hombre para llevarse con la muerte es la supervivencia del alma. Y aún esta la puede perder si no la cuida. Okay. Miren el video yo tengo un video que dice cuál es la relación que guarda el tiempo con la parábola de los talentos. Los únicos ciudadanos permanentes de la tierra son los seres intermedios, y fueron ellos los que dictaron la cuarta parte del libro de Urantia, que trata de la vida de Jesús, desde que se autotorgó hasta el nacimiento, hasta toda la vida de él, hasta su muerte y resurrección. Okay. Dios ama a sus hijos y no desea que ninguno se pierda. Okay. Nosotros todos somos hijos potenciales de Dios. Algún día lo seremos eternamente, pero en este momento somos potenciales. ¿Okay? Dios ama a los humanos, sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lesbianas, los que practican la castidad, toda su creación, porque Dios no está, Dios funciona a nivel espiritual, Él no funciona a nivel de la carne. ¿Okay? No, esta carne es una máquina que transporta nuestro espíritu, nuestra alma. Y esas son las cosas, lo que está dentro de esta máquina es lo que tenemos que cuidar. Y de los niños no vamos a hablar ahora, porque los niños, mientras los sensores de los ancianos de los días detecten, hasta que no detecten la mayoría de edad en ellos son hijos de Dios. Ellos son hijos de Dios, pase lo que pase. Entonces, una persona puede ser homosexual y amar a Dios y seguirlo, ¿por qué no? La mayoría de ellos no se acercan a Dios porque las religiones de cualquier tipo tienen a la Biblia como sagrada, y Levítico castiga al homosexualismo y el apóstol Pablo también lo castiga. Sin embargo, Jesús se abstuvo de hablar sobre el tema y solo dijo que los instintos animales del hombre fueron puestos allí por Dios para la sobrevivencia física y la perpetuación humana. ¿Okay? Entonces hay dos citas, una en Levítico y otra en las cartas Paulinas, donde lo condena. Pero Dios funciona en el ámbito espiritual. El ámbito de la carne, no. ¿Okay? Eso es una máquina. La sociedad margina al homosexual y a otros con diferentes orientaciones sexuales.
Pero Jesús un día sanó a un homosexual. Cuando el centurión romano le pidió que sanara a su siervo favorito, ese siervo era su pareja. Y cuando Jesús fue a sanarle en persona, otro siervo tenía la instrucción de decirle, ok, no te molestes en entrar porque no es digno de que entres bajo mi techo. Tampoco me consideré yo digno, le dijo que le mandó a decir, tampoco me consideré yo digno de ir a verte, pues puedes decir la palabra desde donde está y se sanará. Fue cuando Jesús dijo, me maravilla la fe de este hombre, no he encontrado una fe tan grande en Israel. Y se fueron. Pero el siervo del centurión se salvó, es decir, se sanó. Jesús no hacía acepción de personas y nunca se entrometía en los asuntos de la carne. Tal fue el caso cuando se encontró con dos mujeres de la vida. También pueden ver el video ese, que fue lo que le dijo Jesús a dos mujeres de la vida. Pueden ver el video cuando él le explica a Ganit que esa parte animal del hombre fue puesta allí por su padre. Jesús le dice a Ganit, esa parte fue puesta ahí por mi padre. Por tanto, él no se mete en eso. Por tanto, es tarea del espíritu residente del Padre en el hombre, es decir, la presencia divina que tenemos nosotros, ¿okay? De hacer su trabajo de perfeccionar a ese humano. No le perteneció a Jesús discutir los asuntos de la carne. Él vino en términos espirituales solamente. Por eso Jesús dijo, no juzguéis. A Pablo se le fue la musa juzgando a los homosexuales y haciendo una sección de entre hombres y mujeres. Jesús fue claro en su enseñanza. ¿Okay? Jesús siempre dijo que éramos iguales, el hombre que la mujer. ¿Okay? Y nunca se metió en los asuntos de la carne y lo único que dijo fue que eso fue puesto allí por su padre y es tarea de su padre hacer lo demás. ¿Okay? Jesús fue claro en su enseñanza, penetró en el corazón y el alma de los hombres. Allí donde está la confusión de sentimientos y emociones que necesitan esclarecimiento para permitirle al Espíritu que fluya. Después de la muerte y resurrección en las primeras 7 moradas nos despojarán de todos los vestigios de la carne para despejar de una vez y por todas cualquier confusión de la realidad espiritual que se instruyó erróneamente en la tierra. Somos nosotros los que tenemos que parar de juzgar y hacer acepción de personas. Solamente porque Pablo lo haya dicho o porque alguien de las religiones primitivas lo escribieron como parte de las escrituras. Tiene más valor fijarse bien en lo que enseñó Jesús y lo que obvió Jesús, porque los hombres se equivocan, aun cuando sean hijos del destino o cuando hayan sido profetas. ¿Ok? Entonces, Jesús obvió de las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que estaba relacionado con un Dios vengativo, con un Dios que mandaba a matar. Dijo que ese no era su padre. Y solo mencionó algunos salmos y algunas profecías de los profetas mayores. Sobre la carne y los instintos animales se limitó a decir que habían sido puestos allí por su padre para la sobrevivencia física y para la reproducción humana. El hombre vive en un averaje de 80 a 90 años. Muere y solo se lleva la salvación del alma. ¿Ok? O una fecha de extinción. Pero los seres intermedios, que son los ciudadanos permanentes e invisibles para nosotros, llegaron hace 500,000 años, un tiempo después de la llegada del príncipe que traicionó el planeta. Desde entonces viven aquí y de ellos los que se salvaron, porque hubo una parte que se rebeló, que una parte que se rebeló y siguió al príncipe traidor. Y esos que no se rebelaron están funcionando bajo las órdenes de Cristo Micael. Ellos permanecerán aquí hasta que este planeta alcance el estado de luz y vida, donde se les permitirá después, posteriormente, registrarse para comenzar la ascensión camino a la aventura de la vida eterna. Hay 5 razones que demuestran que somos hijos de Dios, no importando nuestra condición social, racial, física, emocional ni orientación sexual. Número 1. Somos hijos de fe por la promesa espiritual de filiación. Dios abre la puerta a todos. ¿Quién es el hombre para cerrarla por una condición que le parece mal? Si realmente es mal para Dios o es un obstáculo para un plan específico, el Espíritu que mandó a morar en él se lo hará saber a su debido tiempo. Número 2. Un hijo creador se ha vuelto como uno de nosotros, es nuestro hermano mayor, Cristo Micael, y lo hizo por todos. Número 3. El espíritu de un hijo creador ha sido derramado sobre toda carne, el espíritu de la verdad. Toda carne, sin acepción de personas. Número 4.
porque recibimos el don de la personalidad al nacer que contiene el libre albedrío y fue otorgado por Dios a toda carne. Número 5, porque dentro de nosotros mora un fragmento de Dios Padre Universal, el ajustador del pensamiento. Tan pronto como antes de los 5 años de edad, tomemos nuestra primera decisión moral. Es decir, todas las mentes normales, a esa edad más o menos, cuando tomen su primera decisión moral, reciben ese fragmento, la presencia divina de Dios. Si el ajustador del pensamiento entiende que un homosexual o otro tipo de orientación, luego de nacer de nuevo en las cosas divinas, debería dejar de practicarlo, se lo hará saber y el humano deseará hacer su voluntad y recibirá las herramientas necesarias para lograrlo. Así como lo han hecho otros con el cigarro, con el alcohol, con la violencia, con las relaciones tóxicas, con los celos, con la envidia, con el ego, con la gula, con la infidelidad, etc. Pero si hay amor entre esos dos, un amor verdadero, lo dudo. En fin, que no es asunto nuestro. Es asunto del Padre y al tiempo del Padre por medio de su Espíritu presente en nosotros. Si algunos creen que la práctica contra natura es promiscua, también hay mucha promiscuidad entre heterosexuales. Sin embargo, entre la promiscuidad y la infidelidad, esta última es la peor. Es más propenso que pierdas tu alma por infiel o por promiscuo, que por promiscuo. Es más propenso que pierdas la salvación por infidelidad, ¿ok?, que por ser promiscuo, ¿ok? Es más propenso que pierdas tu alma por ser un infiel, ¿ok?, por ser un mujeriego, por ser un infiel, por ser un traidor en otras cosas y en todo, con los amigos, con lo que sea. Es más propenso perderla por infiel que por promiscuo o por homosexual o por lo que sea. Es que lo promiscuo o lo antinatura, sea entre heterosexual, homosexual, como sea, es un asunto de la carne. Pero la fidelidad es un asunto del espíritu. Es un valor de sobrevivencia del alma ante Dios. El que no puede ser fiel en lo poco, no podrá jamás ser fiel en lo mucho. No se salva, no se salva. Dios no mira tanto la parte de la máquina del avatar que contiene el espíritu. Él mira la fidelidad porque es parte de la esencia divina. Es uno de los componentes que deben unificarse para la salvación del alma. Al morir, toda la carne se queda. Todo lo relacionado con la carne se queda. Todo lo relacionado con la máquina que transporta el espíritu y el alma se queda. ¿Ok? Solo el alma si sobrevive, trasciende. Y el espíritu siempre trasciende. Y la personalidad se va también. ¿Ok? Todo trasciende, pero la carne no. Así que dejemos de juzgar y de poner tanto énfasis en cosas de otros que solo pertenece al espíritu que los reside. Miremos mejor dentro de nosotros y busquemos la guía que nos perfecciona. No podemos perfeccionar a nadie y nadie nos puede perfeccionar a nosotros. Ama sin importarte la vida de los demás, pero sea altruista y vela por la necesidad del otro siempre. ¿Okay? Porque se dice, no, yo me ocupo de mí, a mí no me importa las demás gente. No, sí te tiene que importar las demás gente. No lo que hacen ni lo que son, nada más vigilar. Están en una necesidad y tú tienes la posibilidad de dar la mano, ve a darla. ¿Okay? Ama sin importarte la opinión buena o mala de los demás. Solo haz como el Espíritu te guíe. El que ama está dando amor de Dios y el amor de Dios es el único que restaura a sus hijos potenciales que están desorientados y confundidos y solo necesitan una reafirmación del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que nos llevamos al morir para salvarnos? El alma sincera, fiel, justa, recta, en búsqueda de ser perfecto y amar a los semejantes. Cuida tu propia alma, sé fiel y no juzgues. La orientación sexual no es importante. Después de la muerte, la parte sexual desaparece. No habrá procreación y el método de estimulación mutua varía hacia una forma afectiva. Así que hasta aquí esta pregunta. Los espero en el próximo.